para convocarlos a esa reflexión. Solo les puedo decir que en diferentes países del mundo donde he tenido el privilegio de trabajar y de servir, de investigar y de participar en eventos como el que hoy nos reúne. También he notado en otros países donde he tenido que hacer investigación ya más cercana, lo que llamamos trabajo de campo, con el delegado o cerca, pues siguiendo los parámetros del delegado de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el mundo. Colombia no está discutiendo una reforma, está enfrentando el inicio de una mutación del poder, lo que hoy se presenta como debate constitucional, consulta popular o bloqueo institucional, es en realidad la antesala de un modelo ya probado en otros países, el tránsito silencioso del populismo al autoritarismo usando la Constitución como herramienta, no como límite. La señal no es menor ni aislada. Cuando un presidente se autoproclama intérprete supremo de la Constitución, cuando se desacredita a la prensa, se presiona a las cortes, se culpa a la oposición y finalmente se responsabiliza a la propia Constitución de los fracasos del gobierno, la historia demuestra que el siguiente paso no es la corrección democrática, sino la concentración del poder. Esto ya ocurrió en Venezuela, Nicaragua, Honduras y fuera de América Latina. Siempre empezó igual: elecciones legítimas, desgaste del populismo, manipulación legal, control institucional y silenciamiento progresivo de las voces críticas. Nunca empezó con tanques, siempre empezó con decretos, narrativas y reinterpretaciones. La primicia es clara y grave. Colombia ha entrado en la fase temprana de un autoritarismo constitucional y lo que se decida en los próximos meses definirá si el país corrige el rumbo o cruza un punto de no retorno. Aquí ya no está en juego un gobierno, está en juego la libertad misma. Donde miramos la situación de más de 39 países, en diferentes continentes, por un periodo de 5 años. Yo quisiera decirles a ustedes que lo que ustedes están haciendo en este momento en ese Congreso es de vital importancia. Esas conversaciones las están teniendo a tiempo y ojalá pues pasen más allá y que los medios de comunicación estén presentes allí es de especial relevancia porque ellos hacen parte de la última defensa, de la última línea de defensa que tienen las democracias para resistir el paso al autoritarismo. Y lo digo porque yo he visto esos países donde no hay empresa, cómo lucen esos países donde se va la empresa y ese fenómeno se repite en todos los siglos. Es por eso que quiero hablarles hoy sobre lo que realmente se denomina la amalgama, camuflaje o la fusión democrática. Ese es el proceso en el que ustedes se encuentran en este momento. Y están en un momento crítico porque las instituciones, a pesar de sus defectos, algunas instituciones judiciales, no todas, la prensa independiente, los gremios como ustedes, lo que están haciendo en este momento, están sosteniendo el sistema democrático ante las posibilidades de un avance hacia el autoritarismo. Y para que reflexionen acerca de ese fenómeno, lo mejor es ver cómo ha ocurrido en otras partes y luego cómo está ocurriendo en Colombia. El proceso de amalgama democrática no es otra cosa distinta que el uso de la democracia, particularmente de la Constitución y de la ley, de las instituciones constitucionales, para hacer una transición del populismo al autoritarismo. Ya no utilizando lo que solía usarse en las dictaduras del siglo XX, sino ya un sistema de dictadura más disfrazado, más sofisticado, que es típico o arquetípico del siglo XXI. No solo en América Latina, sino también si hay casos en África y hay casos en Asia. Pero ese sistema utiliza realmente la Constitución y la ley porque al final de cuentas ustedes se darán cuenta que es vital que no solo funcionen las instituciones, sino que la integridad moral, la rectitud y el honor de sus líderes termina afectando esas democracias. Por ello es que he utilizado esa frase que en algún momento de la historia en cada país el destino de la nación se une al carácter de los líderes, para bien, obviamente, o para mal. El autoritarismo moderno ya no llega con golpes de Estado ni con militares en las calles. Llega usando la ley, la Constitución y las instituciones que prometen proteger la democracia. En distintos países del mundo, el patrón ha sido el mismo. Todo comienza con un gobierno elegido legítimamente. Las reglas se respetan, el voto se cuenta y el sistema funciona. El quiebre ocurre cuando el populismo se desgasta y las promesas simples dejan de convencer. En ese punto, el poder deja de gobernar y empieza a reinterpretar. La oposición pasa a ser un obstáculo, la prensa un enemigo y los jueces un problema. No se rompe la Constitución, se dobla. Luego vienen las reformas necesarias, las consultas urgentes y los cambios temporales que nunca se revierten. Se concentran los nombramientos, se controla el presupuesto y se limita la crítica bajo argumentos de orden, seguridad o estabilidad. Todo parece legal, pero ya no es democrático. Así se vacía la democracia sin disparar un solo tiro, y cuando la sociedad reacciona,
descubre que la ley ya no la protege, porque ahora protege al poder. Esa amalgama democrática que se ha venido dando es diferente a los tipos de dictadura que conocimos. Por eso muchas personas en sus análisis que se hacen en televisión, radio, etcétera, o en la prensa, sus artículos, ven la posibilidad de una dictadura como algo inimaginario, y están en lo correcto. Claro, si ustedes están pensando en las dictaduras del siglo XX, es decir, aquellas donde era el estamento militar, donde se requería un golpe de Estado a la fuerza, pues obviamente ese tipo de dictaduras ya no es necesario, porque lo que ha demostrado una lectura transversal de la jurisprudencia y de la historia en las naciones más desarrolladas como en las de vía de desarrollo, es que en este momento la ley está al servicio de la política y no la política al servicio de la ley. Esa disyunción ha hecho que sea más fácil doblegar la Constitución y la ley, y con ello el orden constitucional y finalmente el producto más importante en cualquier democracia, que es la libertad. Las dictaduras ya no se imponen todas de la misma forma. Algunas llegan con violencia abierta, pero otras lo hacen de manera gradual, silenciosa y legal. En el mundo actual, muchas no nacen de golpes de Estado, sino de procesos electorales legítimos que con el tiempo transforman la democracia desde adentro. Estas nuevas dictaduras no eliminan la Constitución, la reinterpretan, no cierran el sistema político de inmediato, lo van vaciando. Primero desacreditan a la oposición, luego presionan a la justicia y finalmente debilitan a la prensa. Todo se justifica en nombre del pueblo, del orden o de una supuesta emergencia. Cada país vive este proceso de manera distinta, pero el resultado siempre es el mismo: concentración del poder, desaparición de los contrapesos y pérdida progresiva de las libertades. No parece una dictadura porque mantiene elecciones y leyes, pero ya no existe alternancia real ni control efectivo del poder. Así es como hoy caen las democracias, no por la fuerza, sino por la forma. Y cuando se entiende lo que ocurre, muchas veces ya es demasiado tarde. ¿Y cómo ocurre ese fenómeno? Pues ya no estamos viendo naturalmente la dictadura de Pinochet en Chile, ya no estamos viendo un Fidel Castro en Cuba. Este ya no es el caso de Castelo Branco en Brasil, ya no es el caso de Alfredo Stroessner en Paraguay, o Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, o piénsese incluso en el caso de Luis García Mesa en Bolivia, Maximiliano Hernández en República Dominicana. Es decir, los ejemplos son muchos. En América Latina durante la historia del siglo XX, esos son ejemplos clásicos de una dictadura militar. Pero nótese cómo cambió ya en el siglo XXI. Y los líderes comenzaron a utilizar las instituciones porque de esa manera no solamente el proceso autoritario hacia la dictadura se camufla mejor, sino que en parte se justifica. Y la posibilidad de reaccionar, de impedirlo, lo que en derecho constitucional se llama los frenos y balances del sistema, pues ya no operan. Y lo único que queda son las pocas instituciones que hacen presión. Por eso también creo que lo hice en una columna para el diario The Washington Examiner sobre la libertad de prensa en América Latina. Yo utilicé esta frase, y es que la prensa es la última voz que se escucha antes de perder la democracia. Y creo que el caso se dio muy significativamente en Venezuela. Ya con la ley que atacaba directamente a los medios de comunicación y que llevó al arresto de 69 periodistas y el cierre de 66 medios de comunicación, convirtiendo naturalmente la voz del pueblo únicamente en una voz de la oposición que poco a poco desapareció cuando se cerró la Asamblea Nacional y se reemplazó por la Asamblea Nacional Constituyente. Ese caso ocurre en todos los parámetros, en todos los casos que hemos visto. Las dictaduras actuales ya no responden a un solo modelo. No todas surgen de la fuerza ni de la ruptura abierta del orden democrático. Muchas se construyen paso a paso, utilizando elecciones, leyes y constituciones para concentrar el poder sin aparentar una quiebra institucional. En estos regímenes la democracia no desaparece de inmediato, se transforma. Se mantienen los procedimientos, pero se vacían los contenidos. La ley deja de limitar al poder y comienza a justificarlo. La oposición existe, pero sin capacidad real de control. La prensa sigue operando, pero bajo presión constante. Cada país vive este proceso de forma distinta, adaptado a su historia y a su cultura política. Sin embargo, el resultado es siempre similar: debilitamiento de los contrapesos, pérdida de independencia judicial y reducción progresiva de las libertades civiles. Estas dictaduras no necesitan imponerse con violencia visible. Se legitiman a través de discursos legales y narrativas morales que presentan la concentración del poder como una necesidad histórica. Por eso son más difíciles de identificar y más complejas de detener. Hoy, el autoritarismo no se reconoce por cómo llega, sino por lo que termina destruyendo. Ya en América Latina tenemos varios casos. Está naturalmente uno muy cercano, que es el caso de Nicaragua. Allí el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente, su esposa,
Rosario Murillo, Daniel Ortega fue elegido democráticamente, era un gobierno legítimo. Cuando llega en el 2006 en su campaña y 2008 cuando es elegido, es constitucionalmente un gobierno válido. Lo mismo lo fue el primer gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, en el 2013. Esas fueron unas elecciones válidas, fueron avaladas por la Unión Europea, por los países observadores, de manera que, y se hizo bajo el régimen de la Constitución de Venezuela de 1999. El caso de Luis Orlando también Hernández en Honduras es otro proceso que también utiliza unas elecciones constitucionalmente válidas. La elección del presidente Gustavo Petro en Colombia, a pesar naturalmente de las observaciones que uno o que la oposición pudiera tener, hay que reconocer que es una elección constitucional y válida. En eso hay que ser objetivo, de nada sirve perder la objetividad. En todos esos casos, las primeras elecciones son válidas. La cuestión surge es cuando el populismo pierde su efecto, que es básicamente el disfraz, la percepción que había logrado alterar en los votantes. Cuando esa percepción se pierde y se nota que las explicaciones simples a problemas complejos lo que revelan naturalmente es que no se trataba de la explicación, sino la incapacidad de liderazgo para gobernar y resolver esos problemas, pues esos líderes tienden ya a utilizar otras herramientas. Cuando ya no tienen el poder de alterar la percepción, tienen que alterar la ley. Y una vez logran la alteración de la ley, naturalmente llegan a un paso más cercano para alterar la posibilidad de reacción de las instituciones del Estado o de las instituciones que no necesariamente son constitucionales, pero que defienden la democracia como la libertad de prensa. Las dictaduras contemporáneas no siguen un solo molde. Algunas nacen de la fuerza, pero muchas otras surgen desde la legalidad. Un ejemplo claro es Nicaragua, donde el gobierno que llegó al poder lo hizo mediante elecciones válidas y conforme a la Constitución vigente. En su origen, no se trató de un régimen ilegítimo ni de una ruptura democrática. El problema apareció después, cuando el ejercicio del poder comenzó a cambiar las reglas que lo limitaban. A través de interpretaciones judiciales, reformas constitucionales y control institucional, la ley dejó de ser un freno y pasó a ser un instrumento. No se eliminó la democracia de inmediato, se transformó gradualmente. La oposición siguió existiendo, pero perdió capacidad real. La justicia mantuvo su estructura, pero no su independencia. La prensa continuó operando, pero bajo presión constante. Todo ocurrió dentro de un marco aparentemente legal. Ese es el rasgo central del autoritarismo moderno. No niega la democracia, la utiliza. Y cuando el proceso se consolida, ya no importa cómo empezó el gobierno, porque el poder termina concentrado y las libertades reducidas. Así es como hoy se construyen dictaduras sin necesidad de romper el orden constitucional, sino apropiándose de él. En el caso de Nicaragua, es importante notar cómo ese país en particular llega al año 2011 con una reforma constitucional que plantea la posibilidad de una reelección. Nótese que la reforma es igualmente constitucional, pero para que el voto, para que la reforma se aprobara por primera vez y se hiciera el pequeño cambio de decir, hagámoslo ahora en forma ilimitada, es decir, cuantas reelecciones sean necesarias, se necesitaba controlar ciertas instituciones. Normalmente se atacan las mismas instituciones. La primera es el Poder Judicial, porque es el que toma las decisiones de constitucionalidad. En el caso de Nicaragua es la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. Las dos fueron controladas naturalmente a través del sistema de nombramientos. Entonces las herramientas de esa amalgama constitucional, de esa amalgama democrática que se dirige hacia una dictadura constitucional, hacia un autoritarismo, siempre son las mismas. Son el poder de los nombramientos, además del manejo del presupuesto. Quitarle presupuesto o aumentar el presupuesto en ciertos momentos críticos hace una gran diferencia. Piensa en el caso de Venezuela, cuando Maduro le subió el salario a todo el estamento militar y a los funcionarios públicos en medio de la peor crisis económica de la historia de esa nación. Ese es el manejo del presupuesto. Se genera una lealtad y se genera una voz para que la gente salga a protestar. Los presupuestos de estas naciones de todos modos son muy amplios. A pesar de que no sean los países más ricos del mundo, desde el punto de vista político es mucho más de lo que las empresas u otros organismos pueden hacer. Entonces, por lo menos, les da un margen de maniobra también para crear lealtades. La segunda son los nombramientos, particularmente en las altas cortes. Yo por eso insisto que una de las herramientas, ya no de balance constitucional, sino de freno social y ético, es la integridad de los gobernantes y de los líderes. Insisto, el carácter de los líderes, las personas que están a cargo de esas decisiones. Es así como la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua le dio vía libre a la reelección indefinida. Ya obviamente las 3 elecciones sucesivas de Daniel Ortega pues dejaron de ser constitucionales, al punto que la vicepresidenta hoy es su esposa. Pues hablar ahí de democracia realmente no tiene sentido. Lo que hemos visto no es una teoría ni una exageración. Es un patrón histórico que se repite cuando las sociedades bajan la guardia y confunden legalidad con legitimidad. El autoritarismo moderno no necesita destruir la democracia.
Le basta con habitarla, usar sus reglas y vaciarla desde adentro hasta que deja de cumplir su propósito fundamental, proteger la libertad. Cada país vive este proceso de manera distinta, con discursos propios, tiempos propios y justificaciones particulares, pero todos comparten un punto en común. Cuando el poder deja de aceptar límites, cuando la ley deja de ser un freno y se convierte en una herramienta, el sistema entra en una zona peligrosa incluso si aún conserva su forma democrática. Este análisis no pretende cerrar el debate, sino abrirlo, porque quedan muchos temas que merecen una reflexión profunda. El papel de la justicia cuando el poder presiona, la responsabilidad de los medios cuando informar tiene costo, la fragilidad de las instituciones cuando dependen más de las personas que de las normas, y la forma en que las sociedades, a veces sin darse cuenta, ceden libertades a cambio de promesas. Nada de esto ocurre de un día para otro, siempre avanza en etapas, siempre se justifica, siempre se normaliza y siempre encuentra silencio antes que resistencia. Por eso entender estos procesos no es un ejercicio académico ni ideológico, es una necesidad cívica. Defender la Constitución, la separación de poderes y la libertad de expresión no es un asunto del pasado ni una discusión abstracta, es una tarea presente, permanente y colectiva, porque cuando la historia deja de escucharse, suele repetirse, y cuando se repite, rara vez avisa dos veces.